Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día vamos a continuar nuestra descripción de los pares de Cooper, de los superconductores, pero hoy día vamos a aplicarlo a la física de partículas. Y vamos a responder unas preguntas que en el video anterior quedaron un poco en suspenso. Algunas personas me dijeron que no se entendió muy bien y justamente yo esperaba que no se entendiera muy bien porque es en este video en que lo vamos a explicar. Pero para eso tenemos que primero hacer un repaso como es de costumbre. Entonces en los videos anteriores nosotros habíamos visto cómo funciona a grosso modo un superconductor. Estas son las bases, los fundamentos. Lógicamente hay más elaboraciones, pero básicamente el mecanismo básico para funcionar un superconductor, el más sencillo de ellos, es que a muy bajas temperaturas, cuando la red cristalina de un metal, por ejemplo, está muy quietecita, puede venir un electrón y el electrón puede deformar la red. Es decir, el electrón que tiene carga negativa atrae a los iones de la red que tienen carga positiva, se mueven un poquito hacia el electrón, eso genera una concentración de carga positiva y eso atrae a un segundo electrón. Y eso ocurre en todas las ocasiones en que el primer electrón se va moviendo, entonces el segundo electrón lo va siguiendo y eso es lo que se llama un par de Cooper. O sea, el par de Cooper es un par de electrones que está correlacionado y se atraen, entre comillas, debido a las interacciones con la red. Eso es lo que se llama la interacción electrón-fonón. Un fonón es la deformación cuántica de la red. En fin, fíjense que el par de Cooper entonces es la correlación entre dos electrones. Normalmente eso se denota matemáticamente de esta manera, ¿no? Con estos paréntesis en formas de ángulos, los dos electrones, y esa correlación es distinta de cero. Los dos electrones están correlacionados. Y en el video anterior, entonces en el último video que hicimos sobre este tema, dijimos que los materiales superconductores, cuando se han formado estos pares de Cooper, rechazan a los campos magnéticos. Y en realidad dijimos, y después precisamos, ¿no es cierto?, que los campos magnéticos pueden penetrar un poquito en el superconductor, pero no mucho, es realmente una cantidad muy, muy, muy chiquitita. Y la razón de la que eso ocurre es que dentro del superconductor el fotón adquiere masa, parece tener masa. La razón técnica de eso es que el estado de menor energía del superconductor está formado por los pares de Cooper, todos en el estado de mínima energía. Entonces el estado mínima de energía tiene carga eléctrica, los pares de Cooper tienen carga eléctrica menos 2, dos veces la carga eléctrica del electrón. Y eso rompe las simetrías asociadas al electromagnetismo. Y como y esa ruptura de simetría del electromagnetismo se refleja en que el fotón parece tener masa. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en la teoría electrodébil, en que los bosones de Gauge que transportan la interacción débil obtienen masa a través del bosón de Higgs. Pero no nos adelantemos, vamos por parte. Resulta que no solamente dentro de un superconductor se pueden formar pares de Cooper, también lo puede hacer la interacción fuerte, pero esta vez los pares de Cooper, entre comillas, no van a estar formados
por electrones, sino que van a ser quarks los que están correlacionados. Entonces, la interacción fuerte que tiene el nombre de QCD, ¿no? La electrodinámica, perdón, cromodinámica cuántica, la cromodinámica cuántica, que es la teoría de la interacción fuerte, puede formar pares de Cooper entre quarks. En estos casos, en el caso de QCD, los pares de Cooper son llamados de condensados. Uno no habla de pares de Cooper de quarks, uno habla de condensados de quarks. Ahora, estos condensados de quarks rompen las mismas simetrías que son rotas por el campo de Higgs. Y de hecho, si no existiera campo de Higgs, los condensados le darían masa a las partículas W y Z que transmiten la fuerza débil. De la misma manera como dentro de un superconductor, el fotón parece adquirir masa debido a la presencia de los pares de Cooper. Cuando el QCD, debido a que es una interacción fuerte, forma estos condensados de quarks y antiquarks, le dan masa a las partículas W más y menos y a la partícula Z, que son las que, las que transmiten la fuerza débil. El problema está en que la masa que estos condensados de quark le pueden dar al W y al Z son 1000 veces menores que la masa real que ellos tienen. Entonces, esta es una idea que es muy interesante, pero que no consigue explicar la realidad que nosotros observamos. O sea, no basta reemplazar el campo de Higgs por condensados de quarks. Tenemos que hacer algo más. Pero esto nos puede inspirar. ¿Y cuál es la inspiración? Bueno, la idea. ¿Y qué tal si en vez de hacer este truco con QCD, nos inventamos una nueva interacción fuerte a la que le vamos a dar el nombre de Technicolor, y a nuevos quarks, que no son los mismos quarks que nosotros conocemos, son otros, a los que vamos a llamar Techniquarks, los Techniquarks porque son quarks que sienten Technicolor. Y vamos a suponer que Technicolor, esta nueva interacción fuerte, va a ser mucho más intensa que QCD y va a formar condensados de Techniquarks a una escala 1000 veces mayor de energía que QCD. Bueno, entonces podríamos hacer el mismo truco anterior y los condensados de Techniquarks que serían formados por Technicolor van a dar la masa correcta para el W y para el Z. Y efectivamente esta idea, la idea de Technicolor, puede explicar el origen de las masas de estas partículas. ¿Qué pasa con el campo de Higgs en este caso? Bueno, en este caso, el bosón de Higgs sería una partícula compuesta formada por Techniquarks. El Higgs no sería una partícula elemental en esta visión del mundo, sino que sería una partícula hecha, construida a partir de Techniquarks. Además, Technicolor predice la existencia de otras partículas, de muchas otras partículas compuestas, que pueden ser buscadas en el LHC y en futuros aceleradores. Y de hecho han sido buscadas, pero infelizmente no se ha encontrado ninguna. Y déjenme contarle, yo sé que esto se está poniendo largo, pero déjenme contarle una historia. Yo trabajé por muchos años en teorías de Technicolor y hace unos 10 años atrás, en uno de mis trabajos, mostré una señal que que podría estar asociada a Technicolor. Es decir, hice una predicción de lo que se podría ver si es que Technicolor fuese cierto. Eso fue hace como, a ver, como 10 años atrás, quizá un poco más.
Hace unos 7 años atrás, el LHC vio una señal que era exactamente aquella que yo había predicho. Y yo estaba súper contento. Pero desafortunadamente, la estadística de esa señal no era muy buena y después se cuando se recopilaron más datos, esa señal desapareció. Es decir, era una falsa alarma. Pero por un momento estuve muy, muy entusiasmado con eso. Ok, cierre paréntesis. Technicolor puede explicar algunas de las propiedades raras del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula bastante rara, con propiedades bastante extrañas. En un video anterior, por ejemplo, mostré un argumento de Hawking de cómo eh, la existencia de agujeros negros virtuales podría eh, hacer con que partículas como el bosón de Higgs no debieran existir. Entonces, si el bosón de Higgs es una partícula compuesta, esos argumentos, por ejemplo el argumento de Hawking, dejan de tener validez y podríamos explicar finalmente por qué existe el bosón de Higgs. Sin embargo, hay un problema. Con Technicolor es fácil explicar la masa de los W y los Z, pero es difícil explicar la masa de los fermiones como el electrón o el neutrino. Y eso es, bueno, tema de investigación actual, pero también para otras teorías es difícil hacer explicar las masas de los fermiones, así es que tampoco es tan grave. En fin, eh, eso es lo que quería mostrarles. Al final, esto es solamente una idea teórica, la idea de Technicolor. Es un modelo más de los que están en competencia por describir la naturaleza. Y es un modelo que a mí me gusta mucho, con el que he trabajado bastante también y que espero alguna vez pueda confirmarse. Pero si no, vamos a seguir aprendiendo acerca de la naturaleza y cómo es el mundo en que nos tocó vivir. Mientras tanto, me despido y nos vemos la próxima semana. Chao.